para conversar con un psicólogo y sobre todo un psicólogo clínico en estos tiempos, hay muchos temas. Hay una agenda amplia en la República Dominicana y más allá de la República Dominicana. Y hoy tenemos el gusto de nuevo de tener con nosotros un gran amigo de este espacio, como lo es el licenciado Radamés de la Rosa, quien es por muchos años ya director ejecutivo de Casa Abierta, ha sido profesor universitario y es un hombre que ha tenido el privilegio de darle seguimiento al comportamiento de la sociedad dominicana por muchos años, tanto como lo que él tiene y un poco antes también. De manera que en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de búsqueda, en estos tiempos de necesidad de explicaciones de los fenómenos que nos ocurren, es muy oportuno contar con la presencia y la palabra de un profesional de la salud mental con mucha experiencia, con mucha escuela y con mucha capacidad de análisis. Le invito a esta entrevista con el licenciado Radamés de la Rosa. Don Radamés de la Rosa, casi Icarpio, muchas gracias por de nuevo tener la gentileza, que le agradezco mucho de responder a nuestra invitación. A mediados de los años 80, en la segunda parte de los años 80, se puso de moda entre ustedes los profesionales de la conducta humana, de la sociología, hablar de la fatiga social. Se hablaba de una sociedad que está en fatiga. Y uno se pregunta si esa fatiga desapareció en algún momento o si se ha multiplicado. Tenemos una guerra muy cruenta de parte de los judíos hacia los palestinos de la zona de Gaza. Tenemos la guerra muy desigual entre Rusia y Ucrania, que ha envuelto a varias naciones. Tenemos la presencia de un jefe de Estado muy atípico y con ideas que uno no sabe dónde poner en las categorías de ideas que conocemos, como es el presidente Donald Trump, que de tener a Europa como un gran aliado, ahora es como si Europa fuera su enemiga. De tener a el Canadá como su hermana, su país hermano, de momento son hermanos que se adversan y bueno, está echando un pulso con la gran nación económica que es China en nuestros tiempos. Aquí en el país, sobre los problemas estructurales, se nos viene abajo la principal discoteca de la República Dominicana y mueren 230 y pico de personas y una cantidad amplia de heridos, muchos de los cuales probablemente quedarán con lesiones permanentes y un gran luto en toda la sociedad. Y tenemos el viejo problema migratorio recrudecido con matices que nos sorprenden aún a lo que hemos nacido aquí y ya peinamos cana. Todos esos elementos, como dije más, los estructurales de siempre, pueden fatigar o, como dicen ustedes hoy, darle estrés a la sociedad, o la capacidad de la sociedad dominicana, quiero decir de los dominicanos, es tanta que podemos seguir viviendo así. Bueno, don bienvenido. Un rosario grande, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y olvidé decir la muerte del Papa, que pone en cuestión una institución que tiene un hervidero interno, que su destino, bueno, no va a desaparecer nunca, pero hacia dónde va a terminar en términos de ideología, de doctrina, de capacidad para servir de mediador.
habría que decir también que tenemos unas Naciones Unidas que los países miembros han hecho inoperante. Así es. Y tenemos a una nación vecina, compañera de viaje por geografía, que no sabemos si llamarle nación. Don Mario Vargas Llosa hace poco nos trajo de nuevo la frase de Teresa de Jesús cuando escribió tiempos recios. Y ciertamente vivimos tiempos recios en el momento en que nos toca vivir, a lo que ya somos, como dice usted, un poquito mayor. Nos sorprende ver lo que está ocurriendo, porque teníamos las expectativas de que si llegábamos a la edad que tenemos, el mundo iba a ser diferente, pero diferente para bien, no diferente para mal como está ocurriendo ahora. Yo en estos días me preguntaba si estos tiempos no son la indicación clara de un fracaso de la humanidad en poder encauzarse en pensar en los seres humanos como el centro de su accionar como sociedad. Yo creo que hemos encumbrado al nivel de Dios el negocio, el dinero, el poder, el ser. Y eso obviamente no puede resultar en algo diferente. Quizá la ilusión que teníamos de un mundo diferente naufraga en ese camino, porque nos hemos quedado con la ilusión, porque no hemos sido capaces de construir una sociedad fraterna, no hemos sido capaces de elegir personas que nos lleven por el camino de la fraternidad, de la justicia, de dejar de pensar en el diferente como el otro, al que tenemos que rechazar, al que tenemos... Y eso se expresa en toda la sociedad, en todos los niveles. Nosotros que trabajamos el tema de uso de droga, por ejemplo, seguimos en el país con una política de droga donde la persona con problemas de adicción es el otro, donde lo mencionamos hace un poco, donde la persona que no tiene nada es el otro. No acordamos de aquel planteamiento que se hace en la fe cristiana, donde el extranjero, la viuda, el desvalido, o sea, todo aquello del buen samaritano, esas cosas han desaparecido de la mentalidad de la humanidad. No es República Dominicana, es el mundo que usted acaba de mencionar. Uno se pregunta cómo una nación tan poderosa, tan capaz de hacer cosas en el mundo, puede descantarse por elegir a una persona para que dirija su nación como el que reeligieron, porque estuvo ya antes. Y de manera amplia. Ya se conoció lo que era capaz de hacer. O sea, vivimos tiempos muy difíciles. Y realmente, ¿qué pasa con el ser humano? Que igual como ocurre con un edificio, usted hace alusión al edificio que colapsó hace poco, igual el ser humano tiene esa capacidad de resiliencia, pero llega un momento en que los materiales no dan para más y se quiebra. Y por eso los temas de salud mental están muy presentes en todo el mundo hoy. ¿Por qué? Porque las personas no pueden vivir en condiciones donde no tienen satisfacciones de sus necesidades básicas, no solamente necesidades básicas materiales, sino también las necesidades básicas psicológicas, sociales, esa capacidad de poder vivir sin tener que estar pensando en cómo voy a resolver el mañana. Son tiempos difíciles y nuestro país realmente uno no sabe dónde vamos a parar, porque lo que estamos viendo no es algo que uno esperaba. Toda nación tiene que tener orden, norma y toda cosa, pero lo primero tiene que ser el ser humano. No puede ser la ley, la norma, lo que prime. El ser humano tiene que estar por delante. Y cualquier cosa que se vaya a hacer tiene que estar por delante, que estamos hablando de personas. Y eso no se está tomando en cuenta. Me imagino que para ustedes los profesionales de la conducta humana es un reto enorme, porque probablemente se están enfrentando a cosas muy nuevas. Y como usted mismo ha dicho, las expectativas era que en este momento de la historia
estaríamos en otro nivel de comprensión del otro, de comprensión de la vida humana, pero parecería que estamos retrocediendo. Mientras usted hablaba en sus palabras iniciales, yo pensaba en ese periodo que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una gran frustración para la intelectualidad de esa época, para los pensadores, porque se pensaba que ya no se iba a repetir la Primera Guerra. Y entonces ahí llegó ese desánimo y todo ese teatro del absurdo que se escribió y el surrealismo y esos grandes textos, muchos de los cuales salieron de Europa, pero también algunos filósofos nuestros, sobre todo sudamericanos, expresaron en textos y en obras de teatro y en pinturas sus frustraciones y su ausencia de esperanza, que es lo peor que puede ocurrirle al ser humano y a una generación. Ahora, ¿qué es lo que manda el librito que ustedes están escribiendo a hacer en unas circunstancias como estas? Qué bueno sería tener un librito. Por eso digo que ustedes están escribiendo, ¿no? Qué bueno sería. Yo tengo incluso, bienvenido, una gran preocupación por los profesionales de la psicología Ya. y el momento que vive la humanidad. Yo siento que muchas veces nos hemos quedado en el manejo de la técnica psicológica para tratar los problemas de salud mental y no hemos sido capaces de hacer una reflexión que nos permita entender mejor qué está ocurriendo. Bregamos con las consecuencias de, Ya. y no somos capaces de entender por qué ocurrió esto. Y entonces, de esa manera, ¿Cree que están ignorando el contexto? yo siento que sí, que por lo menos yo sé que en República Dominicana es así. O sea, nosotros tenemos aquí 2 o 3 profesionales de la psicología que están permanentemente hablando sobre la importancia de atender al ser humano, de ponerle de atención a la prevención de la salud mental. Pero la dimensión social, la dimensión sociológica, la dimensión antropológica no está presente en ese discurso. Seguimos bien, vamos a evitar que las personas tengan temas de depresión, que tengan problemas de ansiedad, que el estrés no les fastidie la vida. Pero la reflexión que tenemos que hacer en función de la prevención es mucho más amplia. Y creo que no lo estamos haciendo. Yo siento que, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos sigue ausente como digamos que el referente en el área de la psicología. En la Sociedad de Psiquiatría tampoco entiendo que está presente en este momento como para una reflexión más amplia. Es decir, no tenemos una claridad realmente de cuál es el rol que nos corresponde en estos momentos. Yo creo que la humanidad tiene que, y nosotros como país tenemos que empezar a reflexionar sobre qué es lo que hemos hecho con nuestra sociedad hasta ahora. Pero no en función de un momento determinado, de una situación particular, porque a veces nos obnubila el pensamiento en un momento determinado un caso, entonces analizamos el caso y no analizamos el contexto, la historia, por qué sucedió esto. Hace falta una reflexión más amplia, que el país no solamente de psicólogos y psiquiatras, necesita de una intelectualidad que empiece a pensar en la sociedad de manera diferente y que no se deje llevar por los discursos conservadores que hoy dominan el mundo prácticamente. O sea, uno dice, pero han resuelto el mundo conservador ha resuelto los problemas de la sociedad. ¿Por qué le seguimos entonces? Sí. ¿Por qué la gente siente que la solución está ahí? ¿Por qué miramos hacia lo conservador cuando lo conservador no ha logrado desarrollar la sociedad en el nivel que deben desarrollarse? Es decir que hace falta hacer nuestra aquella vieja expresión de Ortega y Gasset de que el hombre es hijo del paisaje. Ver ese hombre en el paisaje. Así es. Lo estamos viendo aislado del paisaje.
Incluso Y el mismo Ortega decía, el hombre es circunstancia. el hombre, él y sus circunstancias, si no la salvo a ella, no me salvo yo. Eso Ortega se lo ¿Es un decía. tema de escuela o un tema de visión? Recuerdo que la iglesia católica era definida, creo que por Juan 23, como la iglesia es experta en humanidades. El psicólogo y el psiquiatra, uno tiene la impresión que debe ser como experto en humanidad. Debería ser. Debería ser. Pero yo siento que no estamos a la altura. ¿Y quién en falla, este la momento. escuela o la visión? Yo creo que la escuela tiene que ver mucho, o sea, la formación que recibimos en la universidad, en la escuela, tiene que ver mucho con esto. El pensamiento, alguien decía, no recuerdo ahora quién era el personaje que lo decía, no se trata de conocer la ciencia, se trata de pensar científicamente. Exacto. Y muchas veces hablamos de que con evidencia científica usamos el concepto de ciencia como un concepto como otro cualquiera. Lo que se ve en un laboratorio. Exacto. Pero no somos conscientes de que para poder avanzar en una sociedad tiene que haber una preeminencia del pensamiento racional, del estudio de la realidad, la antropología, la sociología, la psicología. En general, las ciencias humanas, tiene la educación, por supuesto. Muchos por qué detrás. Tiene que haber una reflexión mucho más amplia que nos permita encontrar un camino diferente. Claro, un país como este, pequeño, pobre, sigue la ruta de lo que marcan los que están en el poder del mundo. Sin embargo, hoy hay la posibilidad por la comunicación de acceder a nuevos conocimientos. Y hay muchos profesionales de la conducta que uno ve en revistas, libros, medios de comunicación. Por supuesto, estoy hablando de profesionales de otros lares que tratan de situar al hombre en una circunstancia y no quedarse en el análisis de lo que se refleja en el hombre, sino ver de dónde nacen esos reflejos. Exactamente, qué es lo que deberíamos estar haciendo en todo el mundo, porque vamos a seguir de elecciones en elecciones viendo a ver si logramos cambiar esto sin una reflexión profunda, sin una... O sea, aquí hace tiempo que deberíamos tener ya desde el Colegio de Psicólogos, de la Sociedad de Psiquiatría, desde la sociología, una gran reflexión y sin miedo decir lo que pensamos y lanzar nuestro planteamiento, que se escuche lo que queremos decir, porque si no la humanidad va a seguir y el país va a seguir caminando en una dirección que no augura que vayamos a tener. Podemos tener a todas las fuerzas armadas en la frontera nuestra para evitar la migración y tenemos que pensar qué pasa en Estados Unidos, que tienen toda la fuerza del mundo y no logran parar la migración, porque es la humanidad en movimiento. ¿Y por qué está en movimiento la Exactamente. humanidad? ¿Por qué del sur para el norte? ¿Por qué del subdesarrollo para el desarrollo? Claro. ¿Qué es lo que ¿Qué ha ocurrido? La humanidad siempre ha hecho esto? Porque no hemos podido desarrollar el sur, la pobreza no ha desaparecido. Entonces hay que buscar dónde vivir. Hay que salir a moverse. La humanidad se mueve, siempre se ha movido. Pero hoy es un delito moverse. Y quizás hay que pensar que la abundancia del norte de alguna manera se explica por la pobreza del sur. De alguna manera se explica, así es. Vamos a una pausa para que regresemos y no nos olvidemos de hablar de Casa Abierta, la institución que usted dirige. Gracias. En medio de todo esto, profesor Radamés de la Rosa, está Casa Abierta en República Dominicana, una institución ya tiene sus años. 51, vamos a cumplir ahora en julio. Adultica. Sí. Sí, sí. Bueno, y con una presencia muy positiva en la sociedad dominicana y que ha sabido no dejarse ahogar por las circunstancias. Exactamente. En todo ese tiempo hemos visto de todo y hemos visto una sociedad donde crece el tráfico, el consumo, la influencia,
la ausencia de políticas oficiales claras sobre el tema de las sustancias no prohibidas, las sustancias prohibidas, una ausencia de política en todo el sentido, hasta el punto de estar donde estamos hoy, que prácticamente las instituciones que como Casa Abierta están dedicadas a ocuparse de este tema y atender las necesidades generadas por este tema, al mismo tiempo están en la marginalidad, en la política del Estado, en los recursos del Estado, y yo diría también de la sociedad misma, porque cada vez que hablamos y pregunto por los aportes del sector privado, la respuesta es casi la misma. Hay una ausencia del sector privado en el apoyo a estas instituciones. ¿Cómo está Casa Abierta en este momento? Sé que tiene unos programas con la familia, que están por San Francisco, que están por Santiago, que están por acá, y que parecería que hay alientos de que algunas cosas podrían cambiar. Bueno, eso dice, la esperanza no se debe perder nunca. Eso es lo que mantiene vivo al ser humano. Y eso sostiene, ¿no? Sí, pero realmente nuestra situación no es la peor de todas las entidades que trabajamos en el tema de la prevención y atención a las personas, pero no estamos nada bien, porque hemos visto reducir los aportes del Estado más que crecer. En los últimos 8 o 10 años ha habido una reducción del aporte, del apoyo del Estado a esta institución. Y obviamente el sector internacional, la cooperación internacional también ha disminuido de manera muy significativa. Y hablando del sector privado, no es un tema que les preocupe ni les interese, porque la educación que hemos recibido de parte del Estado mismo, la educación que hemos recibido por 37 años, es que hay que perseguir, hay que reprimir, hay que controlar. Y con esa mirada, todo el que esté del otro lado es un delincuente, es una persona que... El otro que decíamos hace un rato. Sí. No se ve al ser humano que tiene un problema de salud cuando tiene ya un consumo problemático. No se ve al ser humano que tiene un derecho que hay que respetarle. Se ve a una persona que hay que... Delincuente. Es una persona que hay que rechazar. Y eso hace que los aportes del sector privado, algunas entidades de las que tienen centros residenciales, reciben algún apoyo de vez en cuando de algún empresario sensible, quizás más vinculado a la iglesia como tal. Pero un apoyo, de hecho, conversando con el actual presidente del Consejo de Drogas, él decía que está interesado en explorar esa posibilidad de presentarle propuestas al sector empresarial para que se vinculen a la prevención y al tratamiento de manera más sistemática. Pero estamos en una situación muy difícil, digo, no somos la peor, porque hay entidades que sencillamente no tienen ni siquiera para pagar la electricidad, para pagar la comida, para pagar la casa que tienen rentada. Y obviamente para atender a las personas que están ahí dentro, mucho menos. O sea, no tienen un profesional, una profesional que les ayude en el proceso de recuperación. O sea, es una situación que cada vez es peor. Entonces, claro, vemos con esperanza que el presidente de la República haya decidido asignar a una persona diferente en este caso, asignar al sociólogo Abreu, un académico, una persona con una visión diferente, pero que todavía no tiene el apoyo que debe recibir. Dice alguien por ahí, que no sé si es de su frase original, las cosas de Palacio van despacio. Sí, cómo no, muy despacio. Y parece ser que en esto se aplica también. Sí. Porque las urgencias que tenemos, las entidades que trabajamos en este tema, son urgencias de hace muchos años. Es esperando que haya un cambio que nos permita dar un mejor servicio a la sociedad. Entonces las urgencias son inmediatas. O sea, usted no le puede decir a un centro que tiene 40 personas ingresadas que le llegó el 41 y no lo pudo recibir porque no tiene cama.
Se busca una colchoneta y se tira ahí mientras aparece la cama, porque no lo puede dejar en la calle. Pero hay que buscarle alimentación, hay que buscarle medicación. Así es. Y eso, ¿cómo se hace si no tiene el apoyo del Estado, si no tiene el apoyo del sector privado, si la cooperación y el desarrollo ha desaparecido? ¿Cómo se hace esto? Eso tiene que cambiar. Entonces nosotros en Casa Abierta estamos insistiendo en que es el momento de producir esa transformación. No solamente ir en apoyo de las entidades que trabajan el tema, sino hacer que la política pública cambie, hacer que empecemos a mirar el tema de la droga como realmente es un tema de salud en el caso de las personas que tienen consumo problemático y un tema de derecho en caso de las personas que consumen porque quieren consumir, porque Exacto. es su derecho, porque igual que usted decide consumir una sustancia psicoactiva legal, puede tener derecho a consumir una que usted la ilegalizó, no que necesariamente tenía que haber sido legal. En algunos países ya se ha avanzado en política pública, donde por lo menos se delimita bien claro que una cosa es la persona que vende sustancias y una muy distinta es la persona que la consume. Correcto. Que no se pueden mezclar ambas cosas, que no se puede creer que el que consume sustancias es una persona que hay que reprimir. Es una persona que hay que orientar en el caso de que no esté en un consumo problemático. En el caso nuestro es una indiferencia total. Absoluta. Pero no una indiferencia simple, porque muchos jóvenes son apresados, son procesados, son extorsionados, son chantajeados por autoridades corrompidas. Y eso no sale en los periódicos, eso no sale en la televisión, eso no se conoce. Exacto. Y esa es la cotidianidad de muchas comunidades. Sí. Y esa cosa eso se parece mucho al tema de la migración haitiana. ¿Por qué llegan aquí? ¿Cómo llegan? Si la frontera teóricamente está blindada. Y es bienvenido. Sí, es un poco el mismo tema, pero... En el sentido de que hay personas que han hecho de uno y otro un negocio. Y por eso lo sostienen. Ahí está, ahí está. No es cierto que en estos momentos haya un control que impida. Mire, bienvenido, las personas que tienen posibilidad de pagar el viaje a Haití y de Haití a República Dominicana, lo están haciendo igual, normal, sin ningún problema. Sí. Son los más pobres los que no pueden pagar, los que están siendo reprimidos. Pero los que pueden pagar, no. Van y vienen como si no existiera una frontera. Así es. Entonces, esas son las cosas que... Más bien ha sido un gran negocio las medidas prohibitivas, porque es como la bolsa de valores, sube el valor de la acción en la medida en que hay que pagarle el nuevo riesgo. Así es. Y entonces en el caso del consumo, del tráfico de sustancias, lo mismo, exactamente lo mismo. Y esa cultura hay que cambiarla. Ahora hay una cosa que está clara, no solo para el caso de quienes consumen sustancias prohibidas y que se han hecho ya dependientes y que necesitan una atención sanitaria de salud, sino para la salud mental en general. Todavía no hay en nuestros hospitales esa atención. Por ejemplo, el doctor Palacio vive gritando eso, el doctor Gómez vive gritando eso. Usted lo plantea cada vez que tiene la oportunidad y pareciera que esos oídos están cerrados. O sea, hay una visión, como usted dice con frecuencia, muy corta del Estado, porque para el Estado salud es lo físico nada más. No hay posibilidades de atención para quien tenga un problema de salud mental, el que sea, incluyendo el consumo, la dependencia ya de esta sustancia. El Estado no tiene eso en su agenda. No, y no tiene en su agenda eso como un recurso necesario para atender los problemas y mucho menos una estrategia que permita prevenir esos problemas. ¿Y quién no lo pone en agenda? ¿El Ejecutivo que está en el Palacio o el Ministerio de Salud Pública? El ministro en este caso. Yo creo que ambos. O sea, yo creo que el presidente de la República tiene una gran responsabilidad en a quién designa como ministro.
pero el ministro tiene responsabilidad de entender que lo que está ocurriendo, no tengo presupuesto, me puede decir, no recibo lo que debo recibir para esto. Sí, pero usted es un profesional de la salud que tiene que entender que lo que se está haciendo no funciona. Entonces, como decía el presidente Mujica cuando le hablaron de la ley de legislación sobre drogas en Uruguay, yo no sé si lo que yo estoy haciendo va a funcionar, pero lo que yo tengo no funciona. Entonces tengo que buscar la manera de cambiar, de hacer otra cosa. Y eso no se está haciendo. Entonces, el Ministerio de Salud Pública necesita ser removido en su manera de trabajar. Tiene que haber un mandato, obviamente, del presidente de la República para ello. Pero necesitamos sí que haya una mirada distinta sobre lo que es la salud. La salud no es solamente curar la enfermedad, la salud tiene que ver con la prevención, con la atención cotidiana a las personas, especialmente a niños y adolescentes, que son los que más adelante van a ser jóvenes arrastrando esa historia, esa biografía negativa que llevaron. O sea, tenemos que empezar a mirar, lo que decíamos hace un rato, a mirar al ser humano. Y ese ser humano se moldea positiva o negativamente en función de lo que pasa en su vida. Y eso no lo estamos mirando, seguimos haciendo lo mismo. Quizás nos hace falta la visión de que la economía y todo lo que haga el Estado debe ser en función del ser humano, no en función del Producto Interno Bruto y nada más. Vamos a otra pausa para regresar y seguir hablando sobre este tema y otros similares. Bueno, profesor Radamés de la Rosa, hay que tener esperanza, pero la esperanza hay que construirla sobre optimismo posibles, reales. Y siempre que hablamos de este tema terminamos diciendo que ojalá las cosas cambien. Quizás el gran obstáculo es que uno se pregunta si hay alguien que está escuchando, si hay alguien que está mirando lo que ocurre en ese campo, y uno deduce, por lógica, no tiene uno los elementos de que ni se está escuchando ni se está viendo, porque a decir verdad, con frecuencia ustedes dejan saber cuál es la situación, y además hay una realidad que todos podemos ver. No hay duda de que cada vez más, por observación, no por una medición específica, uno ve que hay más consumidores, se van sumando. Pero tal vez la bandera que se quiere se levante, que la DEA nos felicite por los grandes alijos que son decomisados, sobre todo en el litoral sur, entre Pedernales y Punta Cana. Pero no más de ahí, nunca se plantean qué hacer con las víctimas, que no solo son los que han sido ya dependientes, incluso son víctimas, aunque ellos no lo vean así, los que negocian con ese fenómeno. Y bueno, ahí queda todo, y uno dice, bueno, tengo esperanza, pero no más. Pero quizás ahora hay un motivo adicional para tener alguna esperanza. Usted ha dicho que, bueno, hay una visión que quiere ser diferente. Sí, pero tenemos. Vamos a ver si el Estado le respalda. Es lo que iba a completar en su frase. O sea, yo pienso que el presidente de la República, que nos ha hablado de su interés en darle un giro a la política pública de droga en el país, designa a un profesional de la sociología, un educador, un académico, un investigador, por primera vez en la historia del Consejo de Drogas, que siempre ha estado presidida por personas no vinculadas al tema social, abogado, político, policía en general. Por primera vez hay una designación de ese tipo. Pero para que eso funcione tiene que tener un apoyo, tiene que apoyársele, tiene que tener recursos disponibles, porque es lo primero que estas entidades necesitan y que la política pública necesita.
el Consejo tiene que cambiar, tiene que ser un organismo técnico profesional, con capacidad para la investigación, con capacidad para la formación. Las academias tienen que vincularse con formación de profesionales que podamos atender a la demanda de la población. O sea, la reinserción social de la persona que ha sido rehabilitada tiene que ser apoyada por el sector privado. El tema de la reducción de riesgos y daños, o sea, atender a aquellas personas con un consumo tan inveterado que no van a entrar en un centro de tratamiento, pero van a seguir siendo un factor de riesgo y un factor de multiplicación de problemas asociados al tema de droga, como son las enfermedades de transmisión sexual. Y estas cosas tienen que mirarse de manera diferente. Nosotros creemos que es posible hacerlo. Yo creo que el presidente y el presidente del Consejo de Drogas tienen un gran reto, se lo decía estos días personalmente a él. Tienen un gran desafío porque el país no puede seguir pensando solamente en lo que usted acaba de mencionar. No podemos seguir pensando en que el éxito que tenemos en la parte de interdicción o de control es lo fundamental acá. Porque eso no ha resuelto nunca el problema. No. Y no lo va a resolver porque es una moneda con dos caras. Mientras no atendamos de manera muy coordinada la parte de reducción de demanda con la reducción de oferta, podemos hablar todo lo que queramos hacer y todo lo que queramos hacer en reducción de oferta. Si no atendemos la reducción de demanda, no va a funcionar el sistema. Un sistema que no tiene la gran dimensión que debe ser la prevención, atención, investigación, olvidada. Entonces eso no puede funcionar como estrategia, como política pública. Y tenemos la expectativa de que estamos en un momento en que se puede hacer. Porque si usted nombra a una persona con esas cualidades en el Consejo de Drogas, usted está diciendo que quiere hacer una transformación, pero tiene que apoyarlo para que eso se pueda producir. Y estoy pensando también que el sistema judicial tiene mucho que aportar, porque el juez puede enviar a un consumidor, un dependiente, a un tratamiento médico. En vez de enviarlo a la cárcel, enviarlo a un centro de atención, que eso contribuye a ver de manera correcta un tema de una persona que no necesita cárcel. Esa no es la solución a su problema. La solución a su problema es ir a un centro donde él pueda recibir un tratamiento y una atención que le ayude a reincorporarse de otra manera a la sociedad. Pero si el juez, basado en la investigación del Ministerio Público, nada más envía, sigue habiendo problemas, envía para la cárcel, quiero decir. Yo no sé si alguna vez ha habido alguna sentencia, debe haberla, de algún juez que se haya salido del carril ordinario y haya dicho que vaya a casa abierta a cumplir un procedimiento, que vaya a Hogares Crea o que vaya a que se quede la juventud, etcétera. Hay algunos jueces que lo están haciendo. Hace tiempo que algunos jueces están diciendo esto no funciona. Sí. Tienen la ley ahí que aplicar. Entonces utilizan ese criterio de oportunidad que hay. La ley lo establece. Exacto. O sea, se puede hacer eso. Ahora, ¿qué pasa cuando usted tiene una persona que usted dice, no, tiene que decidir entre quedarte 6 meses en prisión o ir a un centro de tratamiento para tu recuperación? Que no es solamente enviar a la persona al centro de tratamiento, es también tener los recursos para que esa persona vaya a ese centro de tratamiento y tener la supervisión de ese centro de tratamiento. El juez de ejecución de la pena tiene que estar pendiente. Correcto. Sí, tiene que haber un cambio donde... Pero si hace su trabajo, presiona al cambio. Porque así como sale, por ejemplo, los medios a veces informan de que le dan la libertad condicional a alguien, tiene que periódicamente reportarse, pero no se reporta, y la prensa dice la mitad de los
de las personas que tienen la encomienda de presentarse todos los lunes o una vez al mes a firmar un libro, la mitad no lo hace. Eso es una presión sobre el sistema para que cree mecanismos para que esa sentencia pueda cumplirse. Y lo mismo cuando se diga que se le envía a instituciones de rehabilitación, pero las instituciones no pueden cumplir con el mandato del juez porque carecen de recursos. Así es, exactamente. Es un sistema que tiene que repensarse desde todos los niveles, y en el cambio, en el tema judicial también. Sí. O sea, porque hay algunos jueces que sabemos, que lo hemos conversado en eventos que hemos participado en conjunto, que están aplicando ese criterio de oportunidad. De hecho, mencionaban que el año pasado creo que emitieron más de 5.000 criterios de oportunidad en ese sentido. Pero ¿qué pasa con esto? Que ¿dónde lo enviamos? Si el Estado no ha desarrollado, no ha logrado la alianza que el propio presidente anunció que iba a propiciar, la alianza público-privada, que le gusta mucho hablar al presidente. O sea, esa alianza tiene que desarrollarse en función de que las entidades donde usted va a enviar a esa persona tengan la capacidad para atenderlo, tengan los recursos para atenderlo. No que en una ocasión yo envíe a alguien y le mandé un saco de arroz para esa persona. No, que haya un sistema funcionando que existe en otros países, sobre todo en Europa, pero por ejemplo en Chile hay un sistema mucho más cercano a ese modelo donde las personas que van a un centro de tratamiento van con una dotación económica que el Estado, el ayuntamiento, la diputación, quien sea, lo envía a ese lugar. Y hay una supervisión de esos centros para que se respeten los derechos de esa persona. O sea, no es mandarlo a cualquier lugar tampoco, es también incidir para que haya una mejoría en la atención de las personas que tienen el problema. Se le puede reclamar al Estado lo siguiente: cuando se manda un acusado a una cárcel, en esa cárcel quien sustenta, quien le da desayuno, comida, cena y habitación es el Estado. ¿Por qué no lo hace cuando envía a alguien a un centro de rehabilitación? ¿Por qué no lo hace igual? Porque estamos hablando del mismo caso, o sea, sí. Esa persona es un delincuente que yo le doy la oportunidad de no ir a la cárcel, sino irse por aquí, y le resto un prisionero más, un interno más a la prisión. Pero ¿qué usted hizo para este lado? ¿Cómo esa persona va a ser atendido? Incluso la condición en la que esa persona llega al lugar, cuando llega al lugar donde no hay una cama donde acostarse, donde no hay una alimentación adecuada, donde no hay una atención médica, posiblemente por estar en la calle y tiene algún problema de salud que hay que atendérselo, pero no tiene recursos para una analítica, para esto. Todas esas cosas tienen que estar pensadas en función del ser humano a que usted está atendiendo. No leer la ley y aplicar los postulados de la ley sin pensar en el ser humano que usted está atendiendo. O sea, hay que cambiar la mirada. Me parece que eso es lo que subyace, porque lo de los recursos económicos, bueno, nunca van a alcanzar, pero es un asunto de cómo se distribuye, es un asunto de prioridad, es un asunto de visión. Y en este caso a mí me parece que es por lo menos lógico que la justicia, así como sustenta todo el sistema carcelario, si hay 5.000 sentencias, estamos hablando en un año, ¿no? Sí. Estamos hablando de por lo menos 5.000 personas. Exactamente. Bueno, ¿dónde están los recursos? ¿Quién debe darlo? El mismo que da para el sistema carcelario. Debe dar recursos. Si quiere, puede hacer un estudio y decir cuánto me sale por día una persona y darle a las instituciones el equivalente a ese día por cada una persona que envía. Si son 6 meses, bueno, multiplíqueme el valor por 6 meses. Y eso es lo que yo tengo que darle a esa institución. Es decir, que hay también toda una lógica que debe operar para que este sí y este también. No este sí y este no. Porque lo que le están diciendo a ustedes, a las instituciones, subsidian al Estado. Sí, de alguna manera, porque sí, en algunos casos
el Estado hace un aporte a estas instituciones, pero en la mayoría de los casos no. Exacto. Entonces, esa persona que llega a atenderse en ese lugar, primero no tiene las condiciones adecuadas, no tiene profesional adecuado, no tienen para pagar la energía eléctrica, no tienen para pagar la casa, no tienen nada. Entonces, ¿cómo usted va a hacer funcionar un sistema que no tiene los recursos que necesita para funcionar? Y esas sentencias son específicas, es decir, ¿dicen un centro de rehabilitación o dicen tal centro de rehabilitación? No, en general ¿no? Se deja abierto, porque ¿Y tampoco quién decide hay... a dónde ir? No, la persona decide dónde La ir. persona. Sí, la persona. Y si la persona no decide, entonces se aplica se aplica la condena a la que cárcel. la ley manda. O sea, la ley, así lo establece la sentencia. Sí, de 6, no conozco la sentencia, Ya. pero si una persona se le ofrece la oportunidad de o cumplir con la condena de 6 meses a 2 años por simple posesión, porque estamos hablando de usuarios, no estamos hablando Exacto, de traficantes, ¿no? De usuarios, Correcto. o ir a un centro de tratamiento. Entonces debe ir a un centro de tratamiento, pero el Estado no tiene un sistema organizado, no tiene una alianza con estos centros, los privados son muy costosos y no tiene una alianza con los sectores que trabajan de manera altruista sobre el problema. O sea, es un poco, lo envío a un centro de tratamiento, pero ¿dónde lo envío? ¿Con qué recursos lo envío? Sería interesante que todas las organizaciones que trabajan este tema perfilaran esas sentencias y la tuvieran clarita con sus personajes, los tribunales y demás, y trataran eso con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es el presidente del sistema judicial. Porque sí, ahí hay una justicia que no es justicia, en la medida en que lo que están sentenciando no puede cumplirse. No puede cumplirse. Se cumple con una formalidad, pero no con la esencia de la sentencia. Bueno, veo que hay cosas importantes que manejar y que seguir tratando y seguir profundizando para ver cómo se llega a un punto de más claridad, y ojalá ustedes, las instituciones que trabajan el tema con casa abierta a la cabeza, puedan tratar este tema concreto con el nuevo presidente del Consejo de Drogas, porque ese es un tema. Sí, sí, ese claro es que un sí. tema, y un tema muy importante. Licenciado Radamés de la Rosa, como ha dicho alguien, Radamés con doble D. Muchas gracias, director ejecutivo de Casa Abierta. Gracias por todo lo que nos ha hecho comprender otra vez sobre este tema tan importante para la sociedad y que de alguna manera a todos nos toca. A ustedes gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.